Ante todo, muy buenos días con todos los participantes, con algunos buenas tardes que se están conectando de otros lados del mundo. Le damos la bienvenida a este webinar sobre inteligencia artificial y automatización inteligente. El futuro del control de gestión ya comenzó, organizado en el marco del CIBEC Lima 2026, que como todos ustedes saben se realizará acá en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el mes de septiembre. Agradecemos mucho su participación y el interés en este espacio que busca generar un diálogo sobre los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial y la automatización en el ámbito de la gestión, ¿no? En esta primera parte queremos compartirles un video sobre la presentación del Congreso CIBEC 2026 que se realizará acá en la PUC. Elmer, por favor, ¿nos apoyas con el video? Desde un país donde la historia y la modernidad conviven, donde cada sabor cuenta una historia y cada plato une culturas. Desde nuestras raíces andinas hasta las nuevas expresiones que nos conectan con el mundo. Lima, una ciudad que mira al futuro, donde innovación y conocimiento se encuentran. Y en el corazón de esta ciudad, la Pontificia Universidad Católica del Perú abre sus puertas al CIBEC 2026. Un encuentro para compartir experiencias, fortalecer la investigación y construir una educación en control de gestión líder en Iberoamérica. Te esperamos en Lima, porque el CIBEC 2026 no solo será un congreso, será una experiencia. Bueno, los invitamos a ser parte de este encuentro que se realizará los días del 16 al 18 de septiembre de este año en el campus de la PUC. Y justamente, digamos, como parte de las actividades que nos acercan a los temas que serán protagonistas del CIBEC, hoy abordaremos justamente ese tema, ¿no? De la inteligencia artificial y automatización inteligente. Para esta presentación realmente tengo el gusto de presentar a Giancarlo Barreda, ¿no? Que es cofundador y CEO de Automi, quien nos compartirá su experiencia y perspectiva sobre el impacto de la inteligencia artificial y la automatización inteligente en el futuro del control de gestión, ¿no? Adelante, Giancarlo, por favor. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la presentación como para arrancar. Este, se habla mucho últimamente de la automatización de procesos y se habla mucho especialmente de la IA, ¿sí? Este, y hay muchas como que historias que pasan en las empresas y de alguna manera algunos están preocupados, algunos están asustados y muchos están muy entusiasmados en cómo la IA va a empezar a cambiar cómo gestionamos nuestros procesos internos, ¿sí? Este, el día de hoy vamos a hablar un poco de control de gestión y cómo, con algunos ejemplos también, cómo esto se viene abordando ya en empresas en Perú, y no solamente en Perú, sino en Latinoamérica en general. Este, y al principio nos vamos a incomodar un poco, ¿sí? El control de gestión es el mejor del mundo explicando un mes que ya nadie puede cambiar, ¿sí? A mí me tocó trabajar muy de cerca con equipos de FP&A o de control de gestión, donde analizábamos mucho, digamos, qué pasó en el mes, el mix de productos, cómo vino a aportar al revenue de una empresa, los ingresos de una empresa, cómo hubieron desviaciones en gastos, y todo eso nos sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver qué cosas tenemos que hacer para el futuro. Pero como muchas empresas lo manejan, es algo que ya pasó, es algo que nos sirve para mejorar, pero en algunos casos ya se dio
menor ingreso, la menor rentabilidad, y ahora tenemos que trabajar fuerte para revertir algunas cosas que han pasado, ¿no? Ahora con la llegada de la IA, eso cambia un poco, ¿no? Y lo que pasa en muchas empresas y en empresas de todos tamaños, ¿no? Inclusive en las empresas más grandes, donde hay muchas fuentes de información, donde hay de alguna manera muchas áreas, donde hay gente que trabaja algunas cosas en Excel, gente que trabaja cosas en RPs, empezar a recolectar la información, a consolidar y cruzar, validar que las cosas que estamos consolidando estén bien, es donde se lleva la gran cantidad de tiempo de las personas que están intentando conseguir data para tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, en la actualidad, más o menos estas son las estadísticas que tenemos. Si se dan cuenta, más del 50% del tiempo del control de gestión se está enfocando en descargar y recolectar data, consolidar y cruzar. Y si agregamos validar y cuadrar, es prácticamente más del 70%, ¿no? Y analizar, que es donde de alguna manera está nuestro mayor valor agregado, es solamente el 8%. ¿No? Y ese 12% es hacer presentaciones, hacer algo vistoso y fácil de entender para que las distintas audiencias puedan de alguna manera entender las cifras que analizamos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, donde se genera la mayor cantidad de valores en el análisis, ¿no? Y actualmente por cómo tenemos que gestionar de alguna manera la recolección de data y tener información que esté validada, que sea fidedigna y que realmente nos sirva para tomar decisiones, estamos utilizando la menor cantidad de tiempo en lo que más genera valor, ¿sí? Y eso es algo que se ve en muchos procesos, no solamente en control de gestión. Entonces, ¿cómo va cambiando esto con la llegada de la IA? Lo que actualmente muchas personas creen es que la IA es un chat, ¿sí? Es un chat GPT, es un Claude, y mucha gente dice, ¿cómo un chat me va a ayudar a cambiar cómo manejo mis procesos? ¿No? Y para ser sinceros, al inicio, lo único que nosotros conocíamos de la IA por chat GPT es que es un chat, ¿no? Y cómo incorporamos esto en nuestros procesos para, de alguna manera, generar valor, ¿no? Entonces, ¿cómo usa la mayoría actualmente inteligencia artificial? Para redactar comentarios de variaciones, oye, esta es la data que tengo, ¿cómo lo explico mejor? Para que sean, y te ayuda a redactar algunas cosas, ¿no? Resumir actas o decir, quiero que me hagas la estructura de mi presentación para presentar resultados, o explícame esto, o inclusive algunos van un poquito más allá y empiezan a usarlo como investigación, ¿no? Oye, quiero saber un poquito más de esto, si tengo alguna duda, ¿cómo puedo abarcar este tema? ¿No? Pero eso fue ya hace algunos años, donde las personas usan esto solo como una especie de consultor que está ahí todo el tiempo diciéndote, absolviéndote consultas, ¿no? Inclusive tú le puedes colgar un Excel y dices, analízame esto y te empieza a ayudar a analizar. Pero eso ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y ahora hay cosas que se pueden hacer y te pueden ayudar a reducir un montón de tiempo, ¿no? Como conectarse a los RPs, descargar data, vigilar el proceso antes de que las cosas sucedan, ¿no? Porque no sé si se acuerdan, pero al inicio hablamos de que nos ponemos a analizar periodos ya cerrados, ¿no? Donde el daño, si hay, ya está hecho y donde ahora tenemos que buscar algunas otras iniciativas de ahorro, en el caso fuera, para poder cubrir los gaps que se pudieron haber generado en el análisis, ¿no? Ahora, como la inteligencia artificial, si tú lo combinas con algunas otras tecnologías, te puede ayudar a verlo en vivo, ¿no? Poder tener algo que te ayude a vigilar los procesos principales o los que más afectan a tu P&L, prácticamente en el día a día y poder detectar cosas anticipadamente y poder salvar algunos temas antes de que llegue el fin de mes y que ya lo veamos, digamos, impactando los resultados, ¿no? Y algo que también es importante, que yo lo uso mucho, es simular escenarios y proponer palancas. Porque si ya tenemos toda la data, ¿no? Ya no nos vamos a demorar el 50% de nuestro tiempo intentando recolectar data y descargar data y hacer cruces y los Exceles que son enormes, con unas fórmulas que a veces ni siquiera el que las hizo las entiende, ¿no?
vamos a poder tener tiempo para poder analizar la data y poder de alguna manera generar valor, generar más valor en realidad con el análisis que nosotros podemos hacer. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial, de alguna manera, se va usando por etapas, ¿no? Yo lo he puesto como una escalera, ¿no? La primera etapa de las personas que recién empiezan a usar inteligencia artificial es, yo lo uso para conversar y para ayudarme a redactar y explicar algunas cosas, ¿no? No conoce tu data, simplemente tú le tienes que hacer uploads de Exceles, de lo que utilicen, las fuentes de información que ustedes utilizan, y le conversas, ¿no? Eso es como que, si lo queremos ver en una escala de principiante a experto, esto es el primer escalón para IA, ¿no? Segundo escalón es analizar, ¿no? La IA, no sé si saben, pero lo que mejor hace la IA es trabajar con código y con lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque obviamente la mayor fuente de código es GitHub, que se utilizó para entrenar a los modelos de ChatGPT, de Claude y de todos los modelos fundacionales. Entonces, cuando tú le entregas una data y tú le dices, quiero que analices esto, la IA, si tú utilizas algunas configuraciones, empieza a meter código en la data que ustedes tienen y empieza a hacer todas estas fórmulas que nosotros hacemos, pero con código de programación. Con eso tiene ya, digamos, todas las fórmulas, le da estructura y después de eso puede pasar a analizar tu data, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos ese input trabajado y ya tenemos, digamos, los reportes que realmente analizamos a mano, la inteligencia artificial, tú le puedes dar contexto y puede ayudarte a analizar la data, inclusive con conocimiento acumulado que tú ya tienes. Porque si tú entrenas a una IA, tú puedes demostrar o enseñarle las principales cosas que tú normalmente analizas. Entonces, tus análisis ya dejan de ser genéricos, porque en la etapa de conversación, donde nosotros conversamos, como por ejemplo con un chat GPT, la IA tiene un montón de entrenamiento, pero todo ese entrenamiento es entrenamiento genérico, de cosas que están en Internet o algunas otras fuentes que pueden haber utilizado para entrenar el modelo fundacional. Pero cuando tú ya vas a analizar un poquito más, tú tienes la capacidad de generar los famosos agentes de IA, ¿no? Y en los agentes de IA, en el entrenamiento, tú puedes ponerle información que tú manejas, ¿no? Por ejemplo, el mix son de estas cosas. Yo normalmente reviso uno, 2 y 3. Cuando esto pasa, normalmente el error es esto. Entonces, tú le puedes ir dando el conocimiento agregado que ustedes han generado de su empresa, de la data que manejan, y el análisis se vuelve mucho más, digamos, potente, ¿no? Cuando ya vamos pasando de estas etapas de conversa, analiza, se conecta, ahí es donde empieza un poco la magia, ¿sí? Porque cuando yo ya me puedo conectar directamente a las fuentes de información y yo puedo entrenar para que puedan hacer todas estas, digamos, modificaciones a la data, todo este 50% de tiempo que perdemos contactando, organizando, estructurando, descargando data, ya se hace prácticamente sola. Y los agentes de inteligencia artificial ahora pueden hacer inclusive tareas programadas. Entonces, imaginemos que yo digo, todos los 25 del mes, quiero que te conectes a mi RP, que descargues esto, que le mandes un correo a esta persona. Si no te manda, le vuelves a hacer intentos y le vuelves a mandar correos hasta que lo tengas. Cuando ya tengas todo, arma la información de esta manera y después hazme una presentación con todos los findings que tú has podido encontrar, ¿no? A ese nivel vamos yendo. Ahora, hasta ahí estamos conectándonos a fuentes de información y también a personas, ¿sí? Pero cuando ya empiezas a meter el proceso, la IA en el proceso, ahí es donde ya estamos siendo un poco más potentes, ¿no? Porque la IA puede orquestar todo tu proceso de, este, de buscar información y tener un proceso completamente orquestado, donde no solamente se va a conectar a un RP, sino que puede gestionar todo tu proceso de FP&A o de control de gestión de una manera automatizada, ¿no? Y cuando ya empezamos a meter el proceso, como les iba comentando antes, la IA ya va a tener, digamos, la potencia de poder analizar data en vivo. Porque imaginemos, mucha gente dice, ya, yo descargo
todas las compras, yo descargo todo esto, yo descargo todas las ventas, yo descargo esto. Pero cuando ya metemos, digamos, el proceso end-to-end en una plataforma donde te pueda orquestar el proceso y la IA pueda conectarse a esta plataforma, entonces ahí vamos al siguiente paso, ¿no? Donde no tenemos que esperar nuevamente el fin de mes para ver todo, por dónde estallaron todos los gastos o por dónde se recogieron los ingresos, sino que podemos programar para que cuando se vaya dando el proceso, ¿no? La IA empieza a mandar alertas. Oye, pum, este centro de costo o este paquete de gastos ya explotó, boom, alerta, ¿no? Entonces eso nos permite mitigar riesgos. Oye, si este paquete de gastos ya explotó y si sigue así, esto va a tender a X, o si ya llega al 70% del explote, entonces alerta, paremos aprobaciones, paremos cosas, de repente podemos hacer un poco más de gestión. Entonces, esta es un poco la escalera de cómo veo que vamos utilizando la IA. ¿Sí? Entonces, para el tema de la conversación, ¿no? ¿Qué hace? Explica una norma, redacta un comentario de variación. ¿Qué dejas de hacer? Pelear con la hoja en blanco y con la forma de cómo decir las cosas, ¿no? Yo esto lo veo como que por un lado súper bueno y por otro lado también dejas de entrenar un poco la mente. Yo lo he usado un montón, a veces, oye, quiero redactar esto mejor y lo que yo no hago es decir, redáctame todo esto y ya no. Lo que hago es tratarlo como un asistente, ¿no? Y yo le saco puntos, nunca acepto lo primero que me dice la IA porque nuevamente las IAs cuando tú conversas y tienen un entrenamiento genérico, te van a dar cosas genéricas. Entonces siempre intento retar a la IA y retar las respuestas que me da como si un asistente me estuviera explicando a mí. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí si yo estoy usándolo en este nivel de conversación, con las preguntas que yo le hago y con los retos que yo le hago las respuestas, prácticamente es como si estuviera entrenando a mi asistente, ¿no? Porque en teoría yo tengo más experiencia en este tema específico porque yo ya lo he visto mucho tiempo. Este, y el límite de esto es que nuevamente no conoce tu data, ¿no? Todo lo que sabe es lo que tú le pegaste en el chat. Entonces, este es el primer escalón de conversar. Y ahí está un poco qué hace, qué dejas de hacer y el límite que tiene esto, ¿no? Analiza tu data, ¿no? ¿Qué haces? Cruzas el mayor contra el presupuesto, identifica, haces todas las, digamos, ciencias que hacemos con los Exceles la mayor cantidad de tiempo. Algunas personas usan algunas otras aplicaciones, pero básicamente acá ya te está haciendo todos los cruces, ¿no? Te arma la información. Entonces, ¿qué dejas de hacer? Tablas dinámicas, VLOOKUPs, fórmulas complejas, y el límite en esto es que trabajas sobre una foto. Nuevamente, acá esto ya pasó, ya explotó lo que tenía que explotar, y todo esto nos sirve para ver cómo afrontamos los meses que vienen del año. Y si estamos en diciembre, ya saben que no hay mucho más que hacer que aceptar lo que ya pasó, ¿no? Pero ese es el límite un poco que tiene este segundo escalón de solo lo quiero para que me analice la data. Te conecta. Acá ya es un poco más de magia, ¿no? Y es un poco más de ahorro en tiempo, ¿no? Con lenguaje natural tú le puedes decir, ya se conectó a la data, oye, ¿por qué cayó el margen de la línea B en julio? Ya puedes hacer preguntas un poco más específicas porque ya tiene tu data, ya de alguna manera está entrando en tu RP, está entrando en alguna otra aplicación que puedan manejar, ¿no? ¿Qué dejas de hacer? Descargar, pegar, cuadrar y la consolidación como una actividad del proceso de control y gestión desaparece, ¿no? Entonces, el límite, ¿cómo se limita esto? Es que exige permisos, gobierno del dato, un modelo bien definido, y aquí empieza el trabajo serio, ¿no? Acá todavía se está conectando, pero acá empiezan a venir un poco las limitantes de las áreas de tecnología, que obviamente tienen que cuidar que se hace con la data, ¿no? Y acá viene un poquito más el tema de asegurarnos que las plataformas que utilizan tengan algunos temas de seguridad, que simplemente no sea, me conecté a la data y luego alguien le pregunta al chat GPT y tiene toda mi información, ¿no? Ese es uno de los principales temores que hay actualmente con el uso de la inteligencia artificial. Yo vi un caso acá en Estados Unidos donde alguien mandó un reel por Instagram que decía, yo no pago ChatGPT porque tengo el soporte de Wimpy, que es una plataforma, es una
es fast food, es una cadena de fast food. Entonces ellos en su página web pusieron un chat y una persona se dio cuenta que era IA y le empezó a preguntar cosas completamente distintas a lo que este, tenía que ver con el tema del fast food, ¿no? De pedir una orden o algo, y le empezó a preguntar cosas de su trabajo y el chat le empezaba a responder lo que le preguntaba, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a trabajar un poco más con data, tenemos que asegurarnos que las plataformas que utilizamos tengan esos niveles de seguridad que nos permitan limitar el uso de terceros, ¿sí? Acá cuando entra en el proceso, ¿no? Acá ya, digamos, estamos un paso más adelante de lo que hace el 95% de las personas que ahorita utilizan IA, ¿no? Valida, cuadra, detecta que ya como vimos, te escribe antes de que tú le preguntes, ¿sí? Cuando ustedes ya empiezan a trabajar con algunas plataformas más especializadas en automatización de procesos, que pueda tener inteligencia artificial, que pueda tener algunas otras tecnologías, acá esto ya prácticamente es como tener un detective todo el tiempo analizando la data en vivo cuando llegue a tal límite, cuando llegue a lo que fuera, y ya te empieza a dar alertas ¿no? ¿Qué dejas de hacer? Esperar el cierre para enterarte de todo lo que ya no puedes corregir, ¿no? Y el límite honesto es si un proceso está mal diseñado y es automatizado, simplemente el error llega a mayor velocidad, ¿no? Que eso es algo que no solamente pasa con IA, sino que pasa con cualquier tipo de automatización, ¿no? Cuando tú automatizas algo, le metes más velocidad. Entonces, si tú no has analizado bien el proceso antes de, ahora los errores llegan más rápido. Entonces, siempre es recomendable darle una mirada al proceso antes de automatizarlo, ¿sí? Y el último paso es anticipar y proponer. Cuando la IA ya empieza, y si tú configuras para que se alimente de una manera segura y de alguna manera empiece a mandar información y utilizarla en el entrenamiento de tu agente, tú ya puedes hacer mucho más cosas. Entonces, tú puedes hacer análisis de sensibilidad, ¿no? Si el tipo de cambio sube 4%, ¿qué pasa con mi vida? Y ya tiene cierta información de tu data, ¿no? Dependiendo de las cosas que tú quieras darle a la IA. ¿No? ¿Qué dejas de hacer? Descubrir la desviación cuando ya es irreversible, ¿no? Acá tú ya puedes, no sé si se acuerdan de esa película Minority Report, donde la persona empieza a abrir y cosas así. Es algo así como lo veo yo, no a ese nivel de poder agarrar las cosas y abrirlas con los dedos, pero acá ya puedes tener un control mucho más robusto de cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? ¿Qué pasa si la tasa de interés cambia en mis préstamos? ¿Cómo esto afecta mi resultado final? ¿Qué pasa si A, B, C? Entonces acá tú ya puedes tener estos análisis de, de sensibilidades que nos van a permitir hacer mejores presupuestos o que nos pueden ayudar a identificar nuevas tareas o iniciativas que podemos implementar en la plataforma. Porque nuevamente eso nos va a ayudar a hacer el análisis. Inclusive puedes pedirle sugerencias de cuáles son las cosas que implementaría, ¿no? Pero al final los proyectos y toda la implementación es ya algo que creo que se tiene que hacer un poco más presencial y cara a cara con las demás áreas, ¿sí? Entonces, una sola inteligencia artificial tiene muchas formas de analizar, ¿no? Entonces, esta es la parte que no muchas personas ven cuando piensan en inteligencia artificial, ¿no? Detección de anomalías. En mis épocas de auditor, este, había una prueba que a mí me gustaba mucho, que realmente no le gustaba a nadie, pero como yo soy medio enfermito del control, decía, se llamaba análisis de asientos de diario, ¿no? Y esa prueba, ¿cómo la formulaba? Yo decía, ok, quiero ver todos los asientos de diario y quiero ver asientos que son atípicos. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta en el patrimonio que son ganancias no realizadas, la contrapartida solo debería ser esta y esta. Si hay un asiento contable que tiene esta partida, esta cuenta, que no cumpla con estas condiciones que yo le he dado, ahí hay un riesgo, ¿no? Entonces detectas anomalías. Si yo ya implemento estas anomalías y me puedo conectar al RP, yo puedo tener un informe de todas las anomalías que hay, porque nosotros sabemos que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces muchas personas para en algunos casos poner sus cifras más bonitas o que se vean mejor
la rentabilidad empiezan a hacer asientos de diario para hacer reclasificaciones y todo, ¿no? Entonces, en algunos casos, si control de gestión no lo sabe, no lo detecta o no está encima de eso, muchas veces cuando se hace una auditoría más a fondo, cae también en el tema de control de gestión, ¿no? Oye, ¿por qué no nos dimos cuenta, no? Correlaciones ocultas, ¿no? Relaciones horas hombre, merma, margen, todas estas, digamos, correlaciones que pueden generar, ¿no? Hay algunas que son muy simples, muy sencillas. Oye, si yo contrato más gente, crece mi gasto de people, sí, eso es algo que es obvio, pero hay algunas correlaciones que no son tan fáciles de detectar, ¿no? Entonces, en estos casos, una vez que ya tenemos la data y ya se puede analizar, la IA es muy buena como para hacer este tipo de análisis, ¿no? este, Series de tiempo, por ejemplo, es algo que uso yo para hacer mis propios presupuestos. Yo cargo las ventas de todos los años anteriores y le digo, quiero que analices mi presupuesto para el siguiente año, quiero que detectes ahí estacionalidades, tendencias, porque obviamente si hay un mes que es muy bajo de ventas, no voy a poner una meta enorme. ¿Por qué? Porque uno, mato a mi área comercial y dos, genera frustración de no llegar a una meta, ¿no? Entonces, yo detecté que en mi línea de negocios hay una estacionalidad fuerte a principios de año, porque todo el mundo está recién cerrando, todo el mundo está haciendo, entonces nadie está viendo proyectos nuevos, ¿no? Están más enfocados en cerrar que en modificar cosas, ¿no? Este Texto no estructurado, eso es algo que también se utiliza mucho, ¿no? Con la IA. En la IA tú puedes mandar data, pero también puedes mandar texto no estructurado, que esté en PDFs, que esté en una foto de un contrato. Entonces puedes extraer esta información y analizarla mucho mejor, ¿no? Y obviamente a mayor escala, porque obviamente si te vas a poner a leer todos los contratos a mano, o sea, no va a ser muy eficiente, ¿no? Simulación de escenarios, como ya les comenté, la IA es muy buena para analizar. Entonces tú puedes decirle, quiero escenario A, B, C, D, que es algo que nos pide mucho y a veces en algunos casos ni siquiera tenemos al inicio la idea de, ok, ¿cómo preparo esto, no? Si este es el escenario, ¿cómo esto impacta en A, B, C, D? O cuáles son las cuentas que se mueven. Algunas veces, como les digo, son algunas que son muy obvias, pero en otros casos hay análisis que dejamos de hacer porque a veces no se nos ocurre, ¿no? Entonces, como la IA tiene mayor capacidad de análisis de gran cantidad de data, es muy, muy buena para simulación de escenarios, ¿no? Y cruce multifuente, esto es algo que nosotros nos hemos vuelto muy buenos con el Excel, de poder comparar, unificar y revisar data, pero es time consuming, ¿no? Nos toma mucho, mucho tiempo, y nuevamente nos pasamos más tiempo haciendo este tipo de actividades cuando el análisis es donde mayor valor se genera, ¿no? Entonces tenemos la IA te permite cargar mucha información, y no solo sirve para control de gestión, sino también sirve para cualquier otra análisis de data. Y ahí más adelante les puedo contar algunos ejemplos que me han pasado a mí, ¿no? Porque no me gusta dar ejemplos teóricos, sino me gusta un poco hablar de cosas que me han pasado a mí en lo personal y en mi empresa, ¿no? Entonces, el cierre de gestión tiene dos mundos, ¿no? El proceso no cambia, pero sí cambia un poco cómo se ejecuta, porque igual tenemos que descargar información, tenemos que consolidar información, tenemos que validar y cuadrar, tenemos que armar el informes, tenemos que explicar en comités, y hay ciertas cosas que la IA no va a hacer, ¿no? No se va a conectar al menos hasta ahora, no se va a conectar a tu reunión del comité y va a explicar las variaciones. Pero sí hay cosas donde nosotros podemos ahorrar una buena cantidad de tiempo y si hay temas donde vamos a todavía meterle algo de cabeza para que salga mejor, para que tenga un poco el conocimiento que nosotros tenemos de las empresas. Pero si se dan cuenta, la mayor cantidad de tiempo que incurrimos, termina siendo muy poco, ¿no? Y nuevamente, si vemos en porcentajes, la mayor cantidad de tiempo va a estar en esto donde generamos más valor. Entonces, lo que realmente cambia es de 3.5 horas para mantener un informe de gestión listo, antes eran 32, el 60% del tiempo es dedicado a analizar, antes era 8, la frecuencia con la que el negocio ve su realidad puede llegar a ser diario y antes era mensual, que son cosas que, nuevamente,
cambian un poco la manera hasta cómo gestionamos, ¿no? Porque ahorita control, gestión genera mucha información, da muy buenas alertas, pero si pudiéramos anticiparnos a las cosas, cambiaría mucho el impacto que podríamos tener en las empresas, ¿sí? Entonces, en mis años de auditor, había algo que me enseñaron mis socios, mis gerentes, cuando yo recién arrancaba en control interno, era, hay dos tipos de controles, los controles detectivos y los controles preventivos. Los controles que son detectivos es como este tema de control de gestión, donde ya pasó todo y ahora tengo que analizar, ¿no? Y siempre me decían, los controles detectivos toman mucho más tiempo y son mucho más costosos. ¿Por qué? Porque el error ya pasó, pero yo lo estoy detectando y eso me sirve para ver cómo corrijo las cosas. Los controles preventivos, como su nombre lo dice, previenen que las cosas pasen. Cuando yo ya llego a un nivel de que mis procesos los veo todos los días y puedo analizar cómo va la operación prácticamente en vivo, todo esto se vuelve un control preventivo. Y como vimos acá, ya no tengo que pasar 32 horas para poder analizar cómo va mi operación, sino que con 3 horas ya podría, de alguna manera, ver cómo vamos y empezar a levantar la mano anticipadamente. Entonces, si la data se construye sola, muchos dicen, oye, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y a mí esto me viene una historia que le pasó a mi familia. Mi familia viene de una firma de auditores con muchos años de trayectoria. Este, y mi abuelo fue el fundador de la firma de auditoría y de contabilidad. Y él fue uno de los primeros, en Perú al menos, que compró una computadora, ¿no? La computadora, yo me acuerdo que él me contaba que era del tamaño de un cuarto, era enorme y para colmo costaba lo que no se podía pagar en esa época, ¿no? Y estamos hablando de años donde no podías ir al banco y pedir un préstamo así nomás, tenías que pedir pagarés o cosas por el estilo para ir pagando inversiones grandes, pero él dijo, esto es el futuro. Cuando yo entré al mundo de auditoría, lo primero que me dieron fueron unas hojas de 14 columnas donde nosotros lo usamos para documentar algunos temas, pero lo que me contaban los socios un poco más antiguos me decía, nosotros solíamos armar los estados financieros en estas hojas a mano. Entonces, yo decía, si yo hubiera tenido que elegir mi carrera en esa época, jamás hubiera elegido ser contador o ser auditor. ¿Por qué? Porque es sumar papelitos, ¿no? Es algo bien complejo. Y ahora los contadores, las personas que trabajamos en finanzas, ya no hacemos esas cosas a mano. Tenemos Excel, tenemos RPs, inclusive las cosas ya hasta se registran solas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el cambio de tecnología? No es que los contadores o las personas de finanzas van a tender a desaparecer, pero sí va a tender a desaparecer la manera como lo hacíamos antes, ¿sí? Entonces, el día de ayer, ¿cómo se hacía esto? Somos constructores de data. Si yo me especializo en Excel y en ser súper hábil haciendo fórmulas y todo, probablemente tengamos que pensar de una manera distinta y decir, no, prefiero ser ahora experto en IA o experto en data o algunos otros temas que me van a servir más, ¿no? Entonces, no muere el rol, lo que pasa es que evoluciona. Entonces pasa de un constructor de data a un arquitecto de decisiones, ¿no? Y nuestro involucramiento va un poco más a proyectos y mejoras y no tanto en ser arqueólogo de qué pasó, ¿sí? Entonces, cuatro capacidades que antes no se pedían, ¿no? Diseñar el sistema de información, porque nuevamente, ver cómo se miden las cosas, dónde vive cada dato, cómo fluye, eso me lleva a entender un poco más mi operación y ver de dónde vienen los datos y cómo se manejan los datos. Antes yo simplemente bajaba data y armaba un consolidado y analizaba eso, ¿no? Dirigir proyectos de automatización, ¿no? Eso es algo que de alguna manera antes veía IT, después aparecieron áreas de transformación digital y ahora yo estoy viendo áreas donde ellos mismos hacen sus proyectos utilizando plataformas de tecnología que ya no necesitan tener un expertise de IT, ¿no? Algo que están pidiendo también es cómo interrogar la data. Eso suena medio raro, ¿no? Porque cómo yo interrogo a la data, pero cuando ya tengo inteligencia artificial, yo ya puedo interrogar a la data. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué quiero entender esta tendencia? ¿Qué es lo que pasó? Si yo le doy
información y contexto a la IA, yo realmente puedo interrogar a la información que estoy extrayendo, que está extrayendo la IA, ¿no? Y traducir número a decisión, que creo que esto es una de las cosas más importantes. Antes, a mí me pedían que sea súper bueno para construir algo, para analizar, ¿no? Y ya, detecté todo, pero ahora que ya tengo esto hecho, ¿cómo uso yo esa información? ¿Cómo yo puedo tener ideas que me permitan mejorar el rendimiento de una empresa? Y eso involucra hablar con distintas áreas, tener la capacidad de no solamente tomar decisiones, sino convertirnos en algo que realmente produzca un cambio en la empresa, ¿no? Nuevamente, de 32 horas a 3 horas y media, ¿qué hacemos con todo este tiempo restante? Y pensando en que ya podemos tener data en el día, ¿no? Si yo ya veo que esto está pasando, qué porcentaje del budget se está cumpliendo, el 18 de cada mes, el 15, el 10, yo puedo empezar a ver tendencias, oye, cómo están gastando, y todo esto, yo ya puedo empezar a ver proyectos que me ayuden a mí y a la empresa a mejorar el rendimiento y no solamente descargar información, analizar información y de alguna manera mostrar resultados. ¿Sí? Entonces, lo que la IA no te va a quitar es el criterio que tú tienes de tu negocio, ¿no? Saber qué desviación importa, cuál es el ruido, el contexto invisible, lo que pasó en la planta y nunca entró en una base de datos, esa capacidad de poder hablar con las personas y realmente entender los problemas, la conversación difícil, ¿no? Tener que sostener el número frente a una gerencia que cuando son malas noticias, obviamente no quiere oírlo, y la responsabilidad, ¿no? Porque la IA puede hacer muchas cosas. Si uno no revisa a la IA o no, de alguna manera, está asegurándose que el dato es correcto, el final, el que asume la responsabilidad de cualquier error o de cualquier éxito, para bien o para mal, no va a ser la IA, sino va a ser la persona que está supervisando el proceso, ¿no? Y cuatro reglas no negociables, que sin esto la IA en gestión es un riesgo de control interno, no una ventaja, ¿no? Uno, trazabilidad, ¿no? Todo número que tú puedas rastrear hasta su origen, si no lo puedes auditar, de ahí es algo complejo, ¿no? Algo que de alguna manera, como estamos asumiendo la responsabilidad, ¿cómo salió este número? No sé, yo pedí solo el reporte, es algo medio complicado, ¿no? Lo que hacía yo es cuando utilizo esto para construir data, siempre le digo, ponme el reporte uno, reporte 2, reporte 3 de la data que usaste para que yo de alguna manera pueda validar que esa data que extrajo, que modificó, que lo que fuera, esté disponible para que yo pueda validarlo, ¿no? Entonces, así yo me aseguro que la data que extraigo realmente me sirve y no sea algo que la IA alucinó, que es algo que cada vez pasa menos porque los modelos van siendo mejores y más robustos, pero es algo que todavía puede pasar, y eso también, los entrenamientos ayuda mucho a que eso no pase, y hay algunas funcionalidades que tienen algunas plataformas como la mía, donde puedes disminuir qué tan creativa se puede volver la IA, ¿no? Entonces, si tú estás viendo algo como esto y le diría, oye, no inventes nada, y con la configuración pongo un jailbreak, que lo que hace es restringir digamos, qué tan creativa se puede volver la inteligencia artificial, ¿no? Este, el dato gobernado, la IA sobre data sucia no es inteligente, es velocidad para equivocarse a escala, ¿no? Nuevamente, si no vemos que la data esté bien, que lo que obtenemos está bien, realmente los análisis que pueden hacer pueden salir, digamos, no tan finos, ¿no? El análisis va a ser tan fino como sea la data, ¿no? El humano es el punto de decisión, la IA propone y prepara, pero siempre tiene que haber alguien que revisa, aprueba y responde, ¿no? Con esto no es, hoy voy a dejar una plataforma conectada para que haga todo y que mande los correos y yo me voy de vacaciones y no, o sea, siempre tenemos que tener de alguna manera responsabilidad de tomar las decisiones, y eso sí, nuevamente va un poco alineado a la responsabilidad que tenemos en los roles que nos tocan ejecutar, ¿no? Y confidencialidad, ¿no? Saber dónde vive tu data, quién la procesa, si se alimenta, y no a un modelo externo que al final van a poder usar tu data para
entrenar a otro modelo, lo que fuera. Entonces, estas son cuatro reglas que creo que son importantes si estamos pensando en empezar a trabajar o si ya estamos trabajando con IA, asegurarnos que esto esté bien definido. ¿Sí? No empieces comprando tecnología, empieza midiendo lo que hoy te cuesta, ¿no? Eso es algo que creo que este, ayuda mucho. Muchas personas me dicen, quiero usar IA, ya. A ver, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es tu problema? No sé, quiero arreglar este proceso. Ok, ¿cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que te ahorras utilizándolo? No, son 50 horas de practicante. Ok, P por Q, ¿cuánto es el ahorro y cuánto es lo que vas a invertir? ¿No? Entonces hay que medir el costo real y muchas personas no se dan cuenta cuál es el costo real de un proceso. Porque a mí me pasó en un proyecto, una empresa quería automatizar un proceso financiero, súper sencillo porque quería ahorrar horas. Entonces lo que hacía era, quiero compensar las cuentas por cobrar con las notas de crédito. Y eso me ocupa 8 horas, 9 horas, 10 horas por día. Y yo como soy financiero, dije, esto va un poquito más allá. Implementaron el proceso y como empezaron a liberar líneas de crédito más rápido, empezó a incrementar las ventas porque obviamente todas las líneas de crédito se iban limpiando. Entonces la gente de ventas decía, oye, tiene la línea de crédito libre, ¡pum!, metían más venta. Entonces eso ayudó a, de alguna manera, generar ingresos por unos buenos millones de dólares, ¿no? Y lo que ellos querían inicialmente era ahorrarse unas horas de personas que hacían eso a mano. Entonces, si yo logro medir bien el costo de un proyecto, cuánto me está costando o cuánto de ingreso dejo de recibir por hacerlo de esta manera, este es como que el primer check que tenemos que hacer, ¿no? De ahí vamos a eliminar la consolidación, ¿no? Conectar la fuente y automatizar el armado de reportes, todas estas cosas que estamos viendo que de alguna manera nos limitan el tema del análisis. Y después el siguiente paso es poner alertas vivas, ¿no? Oye, y ahora que ya estamos, digamos, conectados con el proceso, me puede empezar a dar advertencias, ¿no? Que nuevamente nos ayudan a tomar decisiones anticipadamente. Y lo que vale la pena aprender a partir de ahora, miren, nuevamente, yo les dije, yo soy contador de profesión, consultor de procesos, he sido controller financiero en empresas transnacionales en Perú. Y ahorita yo estoy muy metido en tecnología, ¿no? Inclusive todas las Big Four y las empresas de consultoría, no sé si se han dado cuenta, pero están hablando de tecnología cuando antes hablaban más de impuestos o de consultoría o de contabilidad, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cambiar un poco el chip porque querramos o no, la tecnología está avanzando muy rápido, y eso hace que los skills que nosotros necesitamos también tengan que ir amarrados a eso, ¿no? Tenemos que empezar a pensar y tener un conocimiento, no ser expertos necesariamente, no para hacerlo nosotros, pero para entender cómo funcionan, cómo arma la IA algunas cosas como modelado de datos y SQL básico, diseño y documentación de procesos. Nuevamente, si el proceso no está bien, cualquier cosa que automaticemos va a venir como que basura automatizada y la basurita va a llegar mucho más rápido porque está todo automatizado, ¿no? Interrogación analítica, saber qué preguntar, hacer, este, por ejemplo, acá hay un ejemplo que yo siempre uso y mi VP de ventas me odia porque siempre lo comento, pero en algún momento yo estaba viendo el tema quise meter inteligencia artificial para la estrategia comercial de mi empresa. Y yo fomento mucho que mi gente utilice IA. Y le dije al VP comercial, anda y hazme una estrategia, puedes usar IA, puedes usar lo que tú quieras, ¿sí? Y vino y me trajo una estrategia feliz, mira, ¿no? Así. Y yo hice lo mismo, dije, ya, yo voy a hacer otra estrategia comercial, ¿y qué hice yo? Yo reté muchísimo a las respuestas que me daba la IA, no tomé lo primero que me dio. Y cuando él vino, le dije, ¿usaste ChatGPT? ¿No? Me dijo, sí, 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 lo usé. Ya, y le dije, compara esta estrategia con esta que he hecho yo. Hemos usado la misma, digamos, la misma inteligencia artificial. ¿Por qué es diferente? ¿Cuál te gusta más? Y me dijo, no, la tuya está más completa. Y le dije, ¿por qué? Porque yo
hago muchas preguntas y rechazo las cosas que me dan. Como que no tomo lo primero que me da, sino que me aseguro de repreguntar y repreguntar y repreguntar hasta que yo me sienta como que cómodo con las respuestas que me dan. Entonces, mientras más input yo le daba o interrogaba a la IA, mejor era el output que me estaba dando, ¿no? Control interno sobre sistemas automatizados es algo que de alguna manera se vuelve un poco más relevante, ¿no? El nuevo campo de la auditoría ya deja de correr en procesos donde las personas aprueban o algo, sino que prácticamente empieza a ser todo un poco más automatizado y control de gestión ve temas muy críticos, ¿no? Analiza, o sea, el nivel de análisis que hace realmente tiene un impacto en las organizaciones. Entonces, si nosotros no empezamos a desarrollar un poco el temas de controles, podría ser que no nos demos cuenta de algunas cosas que no se estén haciendo a la perfección o al nivel que nosotros quisiéramos, ¿no? Y otra vez tenemos que aprender, si no lo tenemos ya, poder comunicar la decisión, ¿no? Cómo comunicar la decisión. El informe deja ser el producto, la decisión bien argumentada lo es. Y nuevamente dejamos de explicar el mes que pasó y empezamos a intervenir el mes que ya está pasando. No, eso para mí es el cambio principal que nosotros podemos hacer cuando empezamos a utilizar inteligencia artificial. Nuevamente, control preventivo, caro, costoso y ya se dio el error. Cuando empezamos a prevenir que las cosas pasen, uno, nuestro trabajo es más sencillo porque ya no tenemos que ir a explicar quiebres de presupuestos, rupturas, explotes, sino es, oye, mira, esto de explotar, pero el día 18 nosotros hicimos esta iniciativa y logramos controlar este explote, ¿no? Entonces, hasta la exposición que tenemos nosotros y el impacto que nosotros tenemos de cara a las empresas cambia muchísimo y le da mucho más, digamos, visibilidad al área de control de gestión, porque ya simplemente deja de ser un área que se encarga de analizar data, sino que se encarga de alguna manera de generar estos ahorros, de generar esas implementaciones y nos ponen en otro nivel de cara a la compañía. Ujú. Y bueno, eso es un poco lo que yo quería comentarles de cómo está evolucionando control de gestión, cómo se puede utilizar la IA, darle algunos ejemplos de las cosas que venimos haciendo y espero que haya sido de su interés. ¿Sí? Bueno, Creo que yo creo que está súper bueno, Giancarlo. Muchas gracias por tu presentación y creo que por compartirnos tu experiencia, ¿no? Tú eso lo vives en el día a día, ¿no? Nos quedan unos minutos para de un espacio de preguntas. No sé si eh, podrían compartir sus preguntas, ya sea a través del chat o si alguien quiere intervenir directamente, podría hacerlo. Gianfranco Mejía, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, buenos días. En primer lugar, felicitar la exposición, ha estado muy interesante. Tengo una duda que he tenido un tiempo, no sé si me puede ayudar a resolverla. Dado esto que ha comentado y en efecto lo he revisado, que el desarrollo constante de la IA hace que cada vez, ¿no?, seamos menos, digamos, actores pasivos, dejar que todo lo haga la IA, o que nos ayuden en acciones básicas y cada vez pedirle más resultados, más productos, ¿no? Ahí está el tema de los agentes, la IA agéntica, ¿no? Entonces, ahí mi pregunta es la siguiente. Bajo su criterio, ¿considera que todavía sigue siendo muy relevante capacitarse o dominar lo que se entiende como ingeniería de prompts, este prompt engineering, donde está en el tema de los prompts y que hay que hacer la estructura y todo? O quizás, dado que se está, digamos, creo que cada vez, yo intuyo, bueno, no soy experto, que cada vez eso puede ser menos relevante porque ya quizás estos sistemas pueden tener cada vez mayor autonomía y quizás no hay que darle un prompt, porque a veces yo he visto talleres donde hay un prompt donde parecen 5 páginas de Word y en verdad creo que uno se demora más redactando y pierde mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces yo digo, quizás Sí. ahora que ya creo que la tendencia es a que eso sea cada vez menor, de repente sea mejor capacitarnos en otras habilidades como la que ha señalado de brindar un mejor contexto, tener una mejor capacidad crítica y ayudar a analizar más esos inputs antes que entrar a ese detalle. Quería saber un poco su opinión. Muchas gracias. no, gracias a ti por la pregunta. Sí, mira, la IA evoluciona tan rápido que de alguna manera
lo que era muy relevante hace un año, 2 años, hoy se volvió en lo básico, ¿no? Es lo mínimo indispensable que tú tienes que saber para poder utilizar la IA. Entonces, la ingeniería de prompts sigue siendo relevante, pero nuevamente es el primer escalón, ¿no? Es cuando ahorita realmente quiero conversar, quiero que haga ciertas cosas, o inclusive los agentes, ¿no? Cuando tú vas a entrenar a un agente, necesitas prompts. Pero ahora hay tantas cosas que se pueden hacer que inclusive tú le puedes dar un prompt muy genérico a la IA, y si tú diseñas tu proceso de tal manera que la IA se autoentrena conforme se va haciendo, porque ahora con los agentes de IA, inclusive tú puedes generar este entrenamiento con todo lo que tú vas ejecutando. Entonces, imaginemos que yo pongo un prompt muy genérico, necesito que hagas A, B, C, D, pero aparte, tú haces que en tu proceso automatizado, cada vez que tú lo utilices, vas utilizando las decisiones que tomaste y vas utilizando la data que va generando en tu proceso para ponerlo en un vector de entrenamiento de un agente. Entonces el agente se vuelve cada vez más inteligente con cosas bien específicas de tu proceso. Entonces necesitas tener un prompt, sí, pero aparte del prompt, ahora tienes que saber cómo gestar información para entrenar a la gente. Han salido cosas nuevas como skills, que skills son habilidades que los agentes tienen y que los permiten hacer tareas sin tener que tener un prompt enorme. ¿Por qué? Porque cuando el prompt es muy grande, tú le das mucha información a la gente o al chat, si lo quieres usar como un chat. Entonces, mientras tú le das más información en un contexto, te va empezando a bloquear la IA y empieza a alucinar. Entonces, por ejemplo, cuando tú usas un vector de entrenamiento y aparte usas skills, tú puedes entrenar a un agente de, oye, estás haciendo ABC. Cuando hagas A, usa este skill. Cuando usas B, utiliza este vector de entrenamiento. Entonces, el prompt se ha convertido como en algo muy básico, que igual es importante, pero ahorita hay tantas otras cosas que se pueden utilizar para que la IA sea más eficiente, ¿no? Que, que termina siendo importante, pero hay otras cosas y otras habilidades que de alguna manera se empiezan a generar que también tenemos que ser expertos en eso, ¿no? Y especialmente en control de gestión, donde hay una cantidad de data, de volumen, de decisiones y hasta de temas que nosotros tenemos que estar encima, que yo te diría, en control de gestión, un buen prompt es bueno, pero creo que más importante sería tener un buen vector de conocimiento para un agente para que pueda analizar esa data y pueda tomar inclusive mejores análisis de sensibilidades y cosas por el estilo. Pero sí, los prompts son importantes, pero se ha convertido en algo bien básico, ¿no? Es el primer escalón que tú ya tienes que tener dominado si quieres que tu IA haga cosas mejores, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti. Sí, excelente. Acá hay una pregunta de Juan Rodríguez que nos dice, ¿el ERP SAP en las entidades ya se viene adaptando a la inteligencia artificial? ¿Se está integrando a estos ERPs, la inteligencia artificial? ¿Qué sabes al respecto, Giancarlo? Mira, en realidad, todas las plataformas lo que están haciendo es construir algo que se llaman MCPs, ¿sí? Los MCPs son servidores que hacen que la IA se pueda conectar de una manera sencilla, ¿no? Y que le ponga como que una especie de ventana para que la IA pueda intercambiar información. Entonces, SAP ya tiene MCPs, entonces cuando tú te conectas con un MCP, con lenguaje natural, la IA le pregunta al servidor de SAP, que se llama el MSP, y le dice, quiero tener uno, dos y tres. Y si ese MSP está disponible para entregar esa información, lo puede hacer. Entonces, la integración con agentes de IA cada vez es, digamos, más sencilla porque todo el mundo se da cuenta que es algo que viene con todo y que no va a parar. Inclusive, lo que hacemos nosotros, y nuevamente es como lo hacen la plataforma con la que trabajamos nosotros, que es una plataforma propia que es Automai. Antes habían algunas cosas que todavía se usan mucho que se llaman APIs, ¿no? O APIs, que son cómo tú te conectas a una plataforma, ¿no? Eso es digamos, es lo más estable que hay. Y lo que hemos hecho nosotros es, como no todas las plataformas tienen MSPs, hemos entrenado a un agente interno de Automai que lo que te permite es que la gente entienda cómo se usa esa API o ese API y se conecte a estas APIs que están disponibles, ¿no? Entonces tú puedes utilizar un agente para integrarte con SAP, siempre y cuando SAP tenga las APIs disponibles
y puedas extraer información, ¿no? Entonces, eso va cambiando un poco, inclusive la manera como nosotros nos conectamos y cómo nos integramos a distintas fuentes de información. Pero sí, SAP tiene un MCP, igual, ahí yo no soy experto en SAP, pero sí entiendo que tienes que ver si tu implementación lo tiene, tienes que hablar con tu implementador de SAP para ver si lo tienen disponible o no, pero como te digo, casi todas las aplicaciones están ahora con MCPs, ¿no? Desde SAP hasta Facebook, Instagram y todas esas empresas de tecnología. Ya, muchas gracias, Giancarlo. Yo creo que está muy claro la presentación y para cumplir con el plazo establecido, digamos, de una hora de este webinar, ya estamos en la parte final. Nos queda, digamos, agradecerte, Giancarlo, realmente por compartir tu experiencia en tu proyecto autónomo. Ahí con Giancarlo nos conocemos de la época de EY, entonces, un amigo. Y me alegra mucho, digamos, que hayas desarrollado, digamos, ese proyecto que entiendo comenzó en Perú y ahora está desde Estados Unidos, ¿no? Excelente. Sí, Eh, cuando estaba viendo el video inicial, veía todas las escenas de la comida y dije, uy, voy a llorar, porque vivir lejos a veces es difícil. Raúl, Raúl, no sí. sé si me permiten una pregunta. Giancarlo. Ok, a ver, vamos a darle espacio a una última pregunta. ¿Quién está hablando? Gracias. Gracias. Oscar Bravo lo saluda. ¿Cómo estás? Giancarlo, ¿qué Oscar, tal? ¿Cómo disculpa, no, estás? no, no llegué por acá. Sí. ¿Cómo estás? Giancarlo, primero, gracias por la presentación, estuvo buena. Los comentarios y toda la experiencia que has mostrado. Y yo tengo una inquietud que no sé si compartes y de repente ahí ver tu punto de vista. Y es que, claro, tú comentabas que tú retabas a la IA. Y eso está dado a tu experiencia, ¿no? A todo lo que ya viviste, el expertise, seniority que tienes por todo lo vivido. Y de cara a la academia, ¿no? ¿Cómo incorporar ese razonamiento crítico, experiencia? Porque claro, los chicos que van a salir de 22 23 años, que van a salir como juniors, que no necesariamente van a tener toda esa experiencia que tú ya viviste, que hemos vivido, y se van a enfrentar a trabajar ya con agentes y a tener seguramente ya mucho más desarrollo, pero que claro, que no tienen los 10 15 20 años que tú ya tienes y que hemos podido tener para hacer ese challenge, ¿no? Entonces, ¿tú cómo es que la academia de repente puede aportar a esto para que puedan seguir creciendo, digamos, ¿no? Y no llegue simplemente a un estadio de consultar, consultar, sino que realmente sea con sentido y con propósito para lograr esos mejores resultados. Y mira, yo estuve conversando con mis socios, mis socios son desarrolladores, ¿no? Y, por ejemplo, ellos utilizan mucho IA. Este, y obviamente lo que hago yo si yo quiero desarrollar algo, no sale tan bueno como algo que hacen ellos, donde utilizan IA para desarrollar. ¿Por qué? Porque yo tengo un set de skills distinto. Yo puedo desarrollar con IA, pero lo que desarrollan mis socios es mil veces mejor, ¿no? Entonces, este expertise que nosotros tenemos le genera mucho valor a la IA, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer algo de marketing, voy a hacer algo, pero no sé si va a ser tan bueno como si lo hiciera un experto en marketing. Entonces, yo creo que de alguna manera sí va a haber algo que se pierde, pero como la IA nuevamente se puede como que entrenar, hay, cada vez los modelos son mejores, cada vez los modelos son más completos, cada vez utilizan más millones más volumen de data de información. Entonces, hay cosas que ya van a venir como que preseteadas, ¿sí? Entonces, digamos, la manera como nosotros la consumimos va a cambiar un poco, ¿no? Porque nosotros la consumimos actualmente como nosotros la vemos, ¿no? Donde yo le pregunto y yo ve que no me responde y con la experiencia que he podido desarrollar a lo largo de los años que tengo haciendo lo que hago, yo puedo hacer que sea mejor. Pero de acá a un año, a 2 años, si yo te digo los resultados que yo obtengo el día de hoy comparado con los resultados que yo obtenía el año pasado, son abismales. Entonces, como la IA va a seguir evolucionando y cada vez los modelos son más completos, este,
creo que nuevamente las respuestas que vamos a obtener van a ser mucho mejores. Igual, el set de skills que nosotros necesitamos de repente va a ser un poco distinto, ¿no? Y creo que tener un pensamiento crítico empieza a ser mucho más importante que de repente tener un conocimiento tan teórico o técnico de algo, ¿no? Entonces tenemos que poder no solamente obtener buena información, sino como, creo que es mi alma de auditor la que me dice, yo tengo que asegurarme que esas cosas estén bien y no simplemente aceptar todo lo que me den por el simple hecho de que yo confío en la IA y dejar que eso funcione, ¿no? Entonces, esos skills que de no estar conforme con lo primero que nos dan, aplica igual para cómo se trabajaba antes, ¿no? Cuando un asistente te entrega algo, tú lo revisas, lo miras y todo, no aceptas lo que te dan. Y yo utilizo mucho la IA de una manera similar cuando la uso para conversar, ¿no? No acepto lo que me pide, sino como que intento retarla mucho, para obtener algo que yo me sienta cómodo. Y lo que intento hacer es siempre validar las cosas que me dice. ¿No? Y como te digo, antes el trabajo de validación era mucho más fuerte porque yo encontraba cosas. Ahora valido y es mucho más, digamos, precisa en las respuestas que me dan. Entonces sí, al inicio venimos con un set de skills que aportan, pero mira, las consultoras y todas las empresas que hacían consultoría están todas metidas en IA porque se dan cuenta que el expertise que ellos tienen ya no genera tanto valor porque hay muchas cosas que la IA ahora suple, ¿no? Entonces tenemos que reinventarnos un poco para ver cómo con una herramienta como tal nosotros generamos más valor que tal vez otra persona, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondí tu pregunta, pero sí vamos a tener que cambiar un poco la manera como vemos el trabajo y cómo aportamos nosotros a una empresa o cómo nuestro rol aporta a la empresa, teniendo, digamos, algunas herramientas que van a poder ayudarnos muchísimo en lo que hacemos ahora. Ya. Dale, Excelente, gracias. Giancarlo. Reiterarte nuestro agradecimiento. Solo dos temas ya para terminar este webinar. Primero, reiterar la invitación. Vamos a seguir conversando sobre estos temas de automatización, inteligencia artificial, control de gestión en el Congreso CIBEC que tenemos programado entre el 16 y el 18 de septiembre en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahí las inscripciones están abiertas para continuar con esta conversación, que creo que ha estado bastante interesante y de repente nos falta tiempo para seguir conversando sobre esos temas. Lo vamos a tener en el Congreso CIBE, que los invitamos a todos.